Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de Ray Dalio, con extractos de su libro Principios, Vida y Trabajo. A ver, tenemos aquí una mezcla curiosa, ¿no? Parte memorias, parte guía práctica. Dalio cuenta cómo montó Bridgewater Associates, que es uno de los grandes hedge funds casi desde cero, desde su piso. Y bueno, nuestra idea hoy es intentar sacar lo esencial de su forma de pensar. Cómo tomar decisiones, cómo aprender de los errores, que siempre los hay, y cómo construir una vida y un trabajo con sentido. Todo basado en su experiencia, claro, y en esos principios que fue desarrollando. Ojo, no se trata de copiarle, sino de entender su enfoque, ¿verdad? Y ver qué nos puede servir. Exacto. Es un buen punto, porque Dalio no solo cuenta su vida y ya está. Intenta sistematizar por qué tuvo éxito, casi como crear un manual. Su base es, si entiendes cómo funciona la realidad, pero de verdad, sin autoengaños, y actúas con principios claros, pues tienes más posibilidades de que te vaya bien. Y de ahí salen conceptos muy suyos, como esto de la meritocracia de ideas o la transparencia radical. Son ideas, bueno, bastante particulares de su filosofía. Ya iremos viendo qué significan exactamente. Perfecto. Pues si hablamos de principios, empecemos por el más importante para él. Insiste muchísimo en que hay que pensar por uno mismo. Para aclarar 3 cosas. 1, ¿qué quieres de verdad? 2, ¿qué es verdad? O sea, cómo es la realidad objetiva. Y 3, ¿qué tienes que hacer para conseguir lo primero sabiendo lo segundo? Y dice, humildad y mente abierta, fundamental. Y recalca mucho por qué tener principios claros es vital. Dice que afecta a todo, pero sobre todo a las relaciones. Si compartes valores, te entiendes. Si no, pues conflicto asegurado. Y esto lo lleva al trabajo de una forma casi matemática. Sin principios compartidos, una organización no funciona a tope. Totalmente. Y el hecho de ponerlos por escrito, de hacerlos explícitos, tiene mucha fuerza. No es solo una guía para ti, se convierte en una herramienta para que todo el equipo vaya a una. Y Dalio lo lleva al extremo, buscando sistematizar las decisiones. Llegó a crear algoritmos basados en sus principios. Para invertir, sí, pero hasta para evaluar gente. El objetivo final es quitar el ruido, las emociones, el ego, los sesgos. Intentar ser más objetivos en lo importante. Suena potente. Casi a ingeniería social, ¿no? Pero ¿cómo llega él a valorar tanto esto? Cuenta algo curioso de cuando era estudiante, ¿verdad? Sí, dice que tenía muy mala memoria para memorizar cosas sin más. Odiaba aprenderse listas o seguir instrucciones si no entendía el porqué. Que parece un problema para estudiar. Claro, pero él le da la vuelta. Dice que esa debilidad le obligó a pensar por sí mismo. A no tragar con lo que le decían, sino a intentar entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Los mercados, las personas. Quería descifrar la máquina. Entiendo. Y esa búsqueda de entender la realidad, claro, choca con la realidad misma. Y ahí entra un concepto suyo que es clave. Fallar bien. ¿Qué quiere decir con eso? Pues fallar bien es... A ver, la idea es que vas a fallar, sí o sí. Es inevitable. De hecho, es necesario para aprender. Pero la clave es que el fallo no te destruya. Que sea una lección dura, dolorosa incluso, pero que te permita seguir jugando. No se trata de evitar fallar, sino de aprender a levantarte y sacar algo útil de cada caída. Él cuenta una experiencia que parece que le marcó mucho con esto, ¿no? Algo con futuros de panceta de cerdo. Suena raro. Sí, los pork bellies. Fue de las primeras veces que se dio cuenta de lo importante que es el riesgo. Apostó fuerte, el mercado se fue en su contra, varios días seguidos cayendo a plomo. Describe el sonido de la pizarra de cotizaciones confirmando las pérdidas. Tuvo que ser horrible, pero dice que ese dolor le enseñó de forma muy visceral que tenía que controlar el riesgo, diversificar, protegerse de sí mismo, vamos. Sí, se entiende el impacto. Y conecta con esa idea suya tan directa. ¿Evoluciona o muere? Exacto. Para Dalio, el dolor de los errores no es algo malo que evitar. Es una señal, como un piloto rojo en el salpicadero. Te dice, oye, esto no funciona, cambia algo. Si te paras, reflexionas sobre por qué te duele, qué hiciste mal, entonces ese dolor se convierte en sabiduría. Es un ciclo. Te equivocas, duele, piensas, ajustas, mejoras. Si ignoras el dolor, te estancas y al final
desapareces. Y esto no se quedó en teoría, lo llevó a la práctica en Bridgewater con el famoso registro de errores, el issue log. Correcto. Cuenta que un empleado, un tal Ross, cometió un error gordo. Olvidó hacer una operación. Lo normal habría sido despedirle, quizás. Pero no. Decidieron crear un sistema donde todos los errores, da igual quién y da igual el tamaño, se tenían que registrar, públicamente, dentro de la empresa. El objetivo no era buscar culpables, era encontrar patrones, entender las causas y arreglar los sistemas para que no volviera a pasar. La regla era simple. Si registras tu error, estás protegido. Si lo ocultas, estás fuera. Tela. Eso necesita una cultura muy específica. ¿Hubo más golpes duros que le llevaran por ahí? Sí, sin duda. Su predicción fallida de 1982. Estaba convencidísimo de que venía una crisis económica brutal. Lo dijo en público hasta en el Congreso. Y entonces, la economía despegó. Fue un palo tremendo para él y para la empresa. Casi quiebran. De ahí sacó varias lecciones. 1. Humildad radical. El futuro es incierto. 2. El valor de estudiar la historia. Ver patrones, ¿sabes? Su frase de «todo es otro de esos». Y 3. Fundamental. La necesidad de buscar activamente a gente inteligente que no esté de acuerdo contigo, para compensar tus propios puntos ciegos. Entiendo. Y todas estas experiencias, estos palos, le llevan a formalizar principios como la verdad radical y la transparencia radical. Suenan intensos. ¿Qué son exactamente? Pues son quizá lo más famoso y lo más difícil de su cultura. Verdad radical es el compromiso total con ver la realidad como es, te guste o no, sin adornos. Y transparencia radical es llevar eso a la práctica, compartir esa verdad con los demás, abiertamente. Críticas, errores, debilidades, desacuerdos, aunque sea súper incómodo. Dalio mismo reconoce que esto va contra nuestra naturaleza y lo que es socialmente normal. Calcula que la gente tarda como 1 año y medio en adaptarse, y muchos no lo aguantan. Pero él cree que es esencial para aprender rápido y construir confianza de verdad. Puedo imaginar la tensión inicial. Él defenderá que compensa, ¿no? ¿Qué pros y contras ve él? Claro, los pros que destacas son: el aprendizaje se dispara porque los problemas salen a la luz enseguida. Se crea una confianza muy sólida porque sabes que la gente te dice las cosas a la cara. Los problemas importantes se afrontan, no se quedan escondidos. Mantiene a todo el mundo, digamos, con estándares altos. Y curiosamente, dice que lleva a relaciones más auténticas. Los contras, son obvios. La incomodidad al principio puede ser brutal. Hay riesgo de que la información se use mal si la gente no es madura. Y exige responsabilidad. No solo ser sincero, sino saber recibir la sinceridad de otros sin hundirte. Hay una regla muy práctica que mencionas. Nunca digas de alguien lo que no le dirías a la cara. Sí, es como la aplicación directa. Criticar por la espalda es de lo peor que puedes hacer allí. Se considera una traición a la confianza y un bloqueo para solucionar nada. Si tienes un problema con alguien, tienes que ir y decírselo, aunque cueste. Todo esto de la verdad, la transparencia, parece diseñado para luchar contra lo que él llama barreras del ego y puntos ciegos. ¿Puedes explicar eso un poco? Claro. Dalio dice que todos tenemos defensas psicológicas. Nuestro ego quiere tener razón, quedar bien. Y tenemos puntos ciegos, áreas donde, por cómo somos, simplemente no vemos la realidad como es. La transparencia radical funciona como un espejo. Te expone constantemente a cómo te ven los demás, a sus críticas. Y eso te obliga a mirar esas barreras, a ser consciente de tus sesgos. Es doloroso, sí, pero él lo ve clave para crecer. Vale. Confrontar la realidad, incluida la tuya propia. Y si la transparencia ayuda a verla, ¿cómo se asegura de que las mejores ideas, las más pegadas a esa realidad, ganen? Ahí entra la meritocracia de ideas. Exacto. Si la transparencia es la entrada de información, la meritocracia de ideas es el sistema para procesarla y decidir. No manda el jefe porque sí. Tampoco vale lo mismo la opinión de todo el mundo. Es un sistema donde las ideas compiten por su mérito. Gana la mejor, da igual quién la diga. Se anima a la gente a discrepar, a debatir, pero siempre buscando la mejor respuesta, no tener razón. Pero ahí surge la pregunta del millón. ¿Cómo mides el mérito? ¿Cómo sabes qué opinión vale más en un debate? Esa es la clave. Y ahí mete otro concepto, la ponderación por credibilidad, el believability weighting. Dice que no todas las opiniones pesan igual. Hay que dar más peso a la gente que es creíble en ese tema concreto. ¿Y cómo sabes si alguien es creíble? 2 criterios. 1.
¿Ha tenido éxito resolviendo problemas parecidos antes? Él dice al menos 3 veces. Y 2, puede explicar su razonamiento de forma lógica. Aguanta las preguntas de otros expertos. Si cumples eso, tu opinión tiene más peso en esa decisión. Suena lógico en abstracto, pero llevarlo a la práctica, uf. Cuenta él cómo lo aplicó. Sí, cuenta una historia personal fuerte. Un diagnóstico médico. Le vieron algo en el esófago. Y varios médicos importantes dijeron que podía ser cáncer y malo. Pero daban opiniones y tratamientos distintos. En vez de elegir uno y ya, aplicó sus principios, buscó a los médicos más creíbles que encontró, evaluando su historial y su lógica, comparó sus puntos de vista, los puso a hablar entre ellos, y notó algo que le frustró. A veces la cortesía profesional impedía ir al grano, a la verdad pura y dura. Siguió buscando hasta que encontró un especialista cuya lógica le convenció más. Y acertó, no era cáncer. Dice que ese proceso de buscar y pesar la credibilidad le salvó la vida. El ejemplo lo deja claro. Busca objetivar todo lo posible, quitar el azar, la emoción, la jerarquía. Pero, como decías, llevar esto al día a día en una empresa, decirle a alguien, mira, en esto tu opinión pesa menos que la de esta otra persona, es complicado. Necesitas mucha madurez, reglas claras, que la gente sienta que es justo. Si no, genera mucho resquemor. Es difícil. Delicado, sí. Oye, además de estos sistemas, Dalio habla mucho de entender que somos diferentes. El cableado cerebral que dice él. Sí, es otra pieza importante. Se dio cuenta de que la gente piensa de formas distintas y que entender eso era clave para montar buenos equipos y poner a cada uno donde mejor encaja. Empezó a usar tests psicométricos como el Myers-Briggs, MBTI, o el Team Dimensions Profile, TDP. No para etiquetar, ojo, sino para entender tendencias. ¿Eres más de ver el cuadro general, intuitivo, o los detalles, sensorial? ¿Decides por lógica, pensador, o por valores, sentimental? ¿Prefieres planificar, planificador, o improvisar, perceptivo? ¿Eres más de generar ideas, creador, o de ejecutarlas, refinador? Y esa información la usaban de verdad, ¿no? Con las baseball cards. Exacto. Las tarjetas de béisbol eran como fichas de cada empleado. Puntos fuertes, débiles, estilo de pensar, valores. Basado en los test y en cómo trabajaban. Y eran públicas. Se usaban para decidir quién hacía qué, cómo formar equipos. La analogía que usa es buena. No pones a batear de tercero a un defensa genial que batea poquísimo. Poner a cada uno donde brilla. Y relaciona esto hasta con la neurociencia, ¿no? La lucha interna que tenemos. Sí, le interesa entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Habla de los 2 yoes, el lógico, reflexivo, el neocórtex, dice él, y el emocional, reactivo, la amígdala, el sistema límbico. Entender que a menudo nos mueven estas 2 fuerzas, a nosotros y a los demás, le parece clave para gestionar emociones, comunicarnos mejor y decidir más racionalmente. Saber cuándo te está hablando la amígdala y cuándo el neocórtex. También menciona una experiencia personal muy dura que le dio otra perspectiva sobre esto, ¿no? Lo de su hijo. Sí, el diagnóstico de trastorno bipolar de su hijo Paul. Lo describe como algo que le cambió. Le hizo ver de forma muy directa cómo la biología del cerebro afecta al pensamiento, a las emociones, a todo. Dice que le dio mucha más empatía, entender las luchas internas que puede tener la gente. Y reforzó su idea de no juzgar rápido, de intentar entender el cableado del otro. Vale. O sea, tenemos principios, errores, transparencia, meritocracia, diferencias individuales y todo esto lo junta en un proceso práctico, los 5 pasos para conseguir objetivos. ¿Lo resumimos? Claro, es su intento de ponerlo todo en un ciclo. 1. Metas claras. Saber qué quieres. Ambicioso, pero realista. 2. Identificar problemas. Ver qué te frena para llegar a esas metas. Y muy importante, no tolerarlos. No mires para otro lado. 3. Diagnosticar. Ir a la raíz del problema. ¿Por qué pasa esto de verdad? 4. Diseñar un plan. Un plan concreto para superar esa causa raíz. Y 5. Ejecutar. Hacer lo que haga falta, con disciplina, hasta conseguirlo. Y vuelta a empezar. Meta, problema, diagnóstico, plan, acción. Suena simple así dicho, pero el paso 2, no tolerar problemas, y el 3, diagnóstico a fondo, parecen requerir mucha honestidad con uno mismo. Muchísima. Y hay otro punto clave que recalca Dalio. Tus debilidades personales no importan tanto como tu habilidad para encontrar soluciones. O sea, no tienes que ser bueno en todo.
Lo importante es ser humilde, reconocer dónde fallas, ahí ayuda la transparencia, y reflexionar sobre errores y buscar cómo compensarlo. Pedir ayuda, aprender, usar tecnología o, clave, juntarte con gente que sea buena donde tú eres malo. El éxito no es ser perfecto, es saber montar el equipo y los recursos necesarios. Y en todo este proceso insiste mucho en dos habilidades para decidir bien: síntesis y valor esperado. Síntesis es poder ver el bosque, no solo los árboles. Procesar mucha información, quedarse con lo importante, ver patrones. La visión by and large, dice él. Y luego, con esa visión clara, usar la lógica. Y si puedes, calcular el valor esperado, qué probabilidad hay de cada resultado y qué ganas o pierdes. Así eliges el mejor camino. Y, como siempre, busca sistematizarlo, llevarlo a algoritmos. Sí, es muy fan de traducir los principios de decisión en algoritmos, no solo para invertir, también para gestionar personas. Cree que ayuda a ser más consistente, menos emocional. Pero ojo, también avisa. Es peligroso fiarse ciegamente de la inteligencia artificial o de cualquier algoritmo si no entiendes bien cómo funciona por dentro, qué lógica y qué datos usa. La herramienta es potente, pero necesitas entenderla. Hemos tocado muchos temas: principios, errores, transparencia, meritocracia, cómo somos. Si tuviéramos que sacar una idea central de todo esto sobre Dalio, ¿cuál sería? Quizá que el éxito o el progreso no va tanto de ser un genio, sino de un compromiso casi obsesivo con la realidad, de querer aprender de los errores sí o sí, de tener la valentía de ser radicalmente honesto y de aplicar principios para mejorar siempre. Sí, creo que esa es una buena síntesis. Y es importante recordar que son sus principios nacidos de su experiencia, sobre todo en el mundo tan particular de los hedge funds. No es una receta mágica universal. La invitación de su trabajo, creo yo, no es copiarle sin más. Es usar sus ideas como un espejo. ¿Qué me resuena a mí? ¿Qué choca con cómo soy yo o con mi entorno? ¿Dónde podría ser yo más sistemático, más honesto conmigo mismo, más abierto a aprender cuando me equivoco? Exacto. Y quizás, para terminar, una reflexión. Dalio dice que estos principios, aunque duros, están al alcance de cualquiera que se esfuerce. Si pensamos en los más difíciles, como esa verdad y transparencia radical, o aceptar el dolor para aprender al fallar bien, ¿cuál nos cuesta más a nosotros en el día a día? Y, sabiendo que cuesta, ¿qué podríamos ganar si nos atreviéramos a probarlo aunque fuera un poco? Es algo interesante para darle una vuelta después de esta charla.